hablando de tecnologías, que mientras nos llega la vacuna para las personas, pues ya contamos con la vacuna para los edificios. Ya existen productos desarrollados técnicamente hace muchísimos años, no solo ahora, no son que se presentan ahora recientemente, de la noche a la mañana, que alguien habló, por ejemplo, ya entrando un poco en palabras claves, en elementos antimicrobiales. No, esto ya hace rato, la palabra antimicrobial existe en productos arquitectónicos. Los revestimientos y las fachadas de los edificios se convertirán en el primer escudo visual, al igual que sucede con el efecto que producen las batas quirúrgicas en la indumentaria médica, una nueva piel pero sin ser desechable. Hola a todos y bienvenidos a M+Lab, el laboratorio que surge de experimentar y construir conocimientos a partir del desarrollo inmobiliario. Nuestros podcasts tienen la misión de llenar el mundo de contenidos de valor que puedan servir e inspirar a otras personas. No olvides compartirlos y seguirnos en Facebook e Instagram, en donde nos encontrarás como @mgroup.app, una iniciativa de M+ Group. Las emociones interactúan con lo construido y dan paso a sensaciones de agrado, seguridad o simplemente incomodidad. La arquitectura desde lo sensorial redescubre la importancia de los materiales, el contexto social, físico y temporal. Y aunque el futuro es incierto, la vida, con la coyuntura actual, ya nos ha cambiado. Ahora nos preguntamos constantemente cómo podemos generar la sensación de seguridad y bienestar, no solo en lo que las personas tocan, sino también en lo que ven. Y para conversar sobre este tema, invitamos a John Zuleta, CEO de La Porta. Ellos trabajan a través de un modelo creativo y funcional, por un lado, apoyando el talento de la región y por otro, conectando tecnologías que aporten al desarrollo del país. Hola John, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? John, estamos muy contentos de tenerte en este nuevo episodio de M+Lab. Muchas gracias por la invitación. Para empezar pues como con nuestro podcast, quisiera que en primer lugar nos hablaras un poco de quién es John Zuleta y La Porta. John Zuleta ha sido un emprendedor que siempre ha creído que las cosas se pueden lograr de una forma diferente, pero aportando valor. Siempre ha sido como esa premisa la que a lo largo de los años, pues en esta experiencia con la industria me ha permitido estar aquí presente. También he sido un industrial, digamos que parte de todos esos procesos me ha permitido involucrar en procesos de transformación de ciudades, no solamente en Colombia, sino en otros países. Y en los últimos 2 años he dedicado mi vida pues con La Porta al asesoramiento y a la especificación de proyectos. Por un lado, introduciendo conocimiento de nuevas tendencias a la región y a su vez conectando tecnologías que aporten a un mejor desempeño de la arquitectura y de la construcción de nuestros países. John, pues la coyuntura que estamos viviendo actualmente nos ha cambiado y nos ha transformado la vida, pero pues claramente no ha sido la única crisis que nos ha hecho replantearnos cosas. ¿Qué hechos crees que han sido relevantes para una ciudad como Medellín y que han permitido que se reinvente como ciudad? Muy importante, tener en cuenta esto como punto de partida, pues porque las experiencias para cada país pueden cambiar, pero al final sí es importante rescatar lo que acontece en cada una de ellas en el tiempo y particularmente para Medellín, una experiencia más reciente, digamos que para el mundo, como de un impacto importante. Efectivamente, volver a retomar esos aprendizajes son de manera justa como el momento oportuno para poder entender qué pasó en aquella historia, qué pasó en ese momento o en aquella crisis y a partir de ahí poder tener alguna luz que nos dé la posibilidad de nuevamente de interpretar lo que nos está sucediendo, no solamente en el mundo, pero también, como esto hay que adaptarlo de manera cultural, también lo que sucede para una ciudad como Medellín. Y yo rescataría ahí particularmente como hechos relevantes, importante entender una historia que, sin irnos un poco al contexto de violencia que ocurrió en la ciudad en los años 80, lo que hay que realmente llamar aquí la atención es lo que ocurre después y donde realmente hay un cambio completamente, no solamente de actitud, sino también de pensamiento. Y es esa ciudad que quiere resarcirse y quiere salir un poco de un momento bastante duro y complejo, porque ya el tema de violencia había generado un impacto no solamente económico, sino social,
y era rescatar una ciudad casi que de las cenizas. Y yo creo que el primer hecho que hay que relevar, hacer relevante allí, es una decisión de enfrentarlo, de enfrentar esa situación, de superar esos miedos, pero realmente era de salir. Y aquí hago un poquito énfasis ya en lo que seguramente vamos a ver aquí en adelante, salir y afrontar con decisiones definitivas cómo una ciudad puede lograr, uniendo esfuerzos público-privados, como ocurrió en esa época y ahora definitivamente no será la excepción, cómo hacer una fusión de esos dos actores donde realmente se pueda llevar una transformación consciente de una ciudad y ahora nuevamente de este entorno que permita que se conecten las decisiones vitales para asumir con responsabilidad y conciencia los nuevos retos que implica realmente este nuevo arranque. Y eso es en parte lo que sí debería tenerse en cuenta. Yo creo que ahí se centra un poco vivir o retomar también lo que vivimos en aquella época. Había que salir, claro, había que salir. Había que enfrentar los miedos, también había que enfrentar los miedos. Pero eso vino de la mano de decisiones y vino de la mano de actitudes y acciones que definitivamente suponían que iban a prevalecer con respecto a esa historia un poco cruel y sangrienta que tuvo la ciudad y que años posteriores pues realmente generarían un gran cambio, pero realmente vino de los ciudadanos y vino de esa decisión de donde a nadie le importaba realmente mucho lo que sucediera con esa ciudad. En el punto en que estaba, al interior sí había que generar esperanza y la esperanza había que rescatarla básicamente de esa capacidad emprendedora, de esa capacidad industrial, pero también de una fusión público-privada que permitiera que todo esto aconteciera de la manera más correcta y más acorde a esa realidad que estábamos viviendo en ese momento. John, y esa historia que nos esbozas sobre Medellín, ¿cómo nos llevó a ser pues lo que ahora somos y por lo que somos reconocidos en el mundo? Sí, efectivamente, ahí la supervivencia juega un papel importante. Digamos que cuando hablamos un poco de que sobrevivimos para aquella época y seguramente lo haremos de nuevo, no es la primera vez, se sobrevivió a un tema en esa época, una cultura del miedo. Ahora vamos a sobrevivir a un tema de seguridad y bienestar, pero digamos que para esa época superar realmente esa cultura del miedo tenía varios factores. Era una guerra interna donde la autoridad fue sometida por completo por estructuras criminales, pero además la sociedad también estaba desprotegida. Eran dos situaciones precisas que hacían que el miedo fuera una cultura ya implantada en la ciudad. Aquí me gusta mucho poner el ejemplo que ante el tema de la desprotección que tenía la ciudadanía en ese momento, no había una vacuna, o sea, no había nada que hiciera sentir la gente segura. Entonces era el primer punto de partida para entender en qué estábamos enfrentados, a qué estábamos enfrentados y a qué íbamos a sobrevivir. Y aquí viene es cómo empezó a cambiar todo a partir de ese momento y realmente en qué momento fue que se sintió esa sensación de seguridad y bienestar. Digamos que ahí partimos un poco de entender en ese escenario histórico qué realmente aconteció y realmente cómo se dieron esos cambios. Ahora sí, como desde esa contextualización pues que nos hiciste, creo que es preciso que empecemos a hablar de cómo generar la sensación de seguridad y bienestar en eso que no solo en lo que las personas tocan, sino también en lo que ven. Sí, muy bien. Digamos que está el enfoque de ese cambio y de esa transformación, pero efectivamente, como lo decíamos aquí anteriormente, primero hay una decisión de una fusión, una cohesión público-privada consciente para tomar decisiones de fondo. Y se dieron pasos importantes a partir de ese momento, pasos realmente fundamentales, donde no solo se empezó a ver, sino a sentir una ciudad moderna. Eso es clave en ese contexto, en el cambio, en el giro de la ciudad, donde se empezó a ver un transporte público, no solamente estéticamente y funcionalmente de gran desempeño, sino también incluyente, además de incluyente, digno. Volvió la dignidad, el solo transporte público en esos primeros momentos volvió la dignidad para que la gente pudiera no solamente tener un transporte eficiente, sino que se sintiera cómoda y que la inversión que se estaba haciendo realmente estaba aportando valor a las personas más necesitadas, a la clase media baja, donde laboralmente tenía que
moverse y desplazarse, pero en un menor tiempo y en una mayor comodidad y en un costo obviamente demasiado justo. También hay que rescatar la arquitectura urbana, no solamente que trajo el transporte público, sino otras instancias, hablando por ejemplo de bibliotecas, parques, todos estos asuntos temáticos urbanos que impactaban bastante la parte social y que permitió definitivamente recuperar la esperanza en ese nuevo amanecer porque era tangible. No solamente se podía tocar, también se podía ver y a los ojos de todos realmente era el resultado esperanzador de una decisión que habían tomado los actores de la época. En este punto, John, ya me gustaría que habláramos como un poco de tecnologías. ¿Qué hace que podamos percibir y sentir seguridad? Sí, recientemente, digamos, yo digo recientemente en los últimos 10 años, donde la ciudad pues, ya tiene una transformación ya evidente ya para el mundo, pues no solamente la vemos nosotros, sino que la comunidad internacional ha rescatado eso de la ciudad. Hemos hecho un esfuerzo y los que estamos en este mundo del diseño, cerca del mundo de la arquitectura, definitivamente hemos visto esfuerzo, no solamente de quienes han intentado traer esas nuevas posibilidades y nuevas materialidades, sino que la arquitectura como tal también se ha dispuesto para que en el aprendizaje y también en esa búsqueda propia de los diseñadores, pues se busquen estas alternativas. Hemos hablado de las soluciones sostenibles hasta hoy, pero aún siguen faltando algunos temas, aún nos sigue faltando algo, y es por esto un poco el propósito pues, de la cual pues, yo hago parte de mi compañía, de poder dar a conocer esas nuevas tecnologías, pero aquí sí me gusta hacer énfasis en que definitivamente se solucionan los problemas que aún persisten. Eso es muy importante porque tecnologías hay, pero no han llegado todas, han llegado algunas. Y hay que avanzar un poco más y tener de la mano este conocimiento y acceder también obviamente a la información. Y ese es un poco también el propósito que tenemos para que conozcan realmente todas estas soluciones que nos permiten dar un giro total y definitivo. Ahora sí, con lo que nos presentó en estos 2 meses, casi 3 meses ya, y este nuevo entorno mundial, todo lo que realmente debería tener un país a su disposición para tener muy cerca estas tecnologías que tienen un beneficio bastante importante a nivel de la comunidad y al final lo que nos permiten es desarrollar la gran ventaja o la gran virtud de poner a disposición ya del uso público todas estas nuevas tendencias. Entonces, lo que yo resumo aquí en esta parte o en este bloque es que, hablando de tecnologías, que mientras nos llega la vacuna para las personas, pues ya contamos con la vacuna para los edificios. Ya existen productos desarrollados técnicamente hace muchísimos años, no solo ahora, no son que se presentan ahora recientemente, de la noche a la mañana, que alguien habló, por ejemplo, ya entrando un poco en palabras claves, en elementos antimicrobiales. No, esto ya hace rato, la palabra antimicrobial existe en productos arquitectónicos, sino que no era el requerimiento número 1 y el principal. La gente sí escuchaba hablar de ello, pero la palabra antimicrobial en productos arquitectónicos estaba un poco más destinada para proyectos hospitalarios y ese era como el único foco. Realmente ya eso no es así. Ahora el tema es general, es de cobertura total y un término antimicrobial en un producto arquitectónico ya debe tener todo el foco, no solamente en proyectos hospitalarios, sino también en proyectos comerciales, públicos, de edificios, proyectos comerciales, etcétera. Entonces, aquí viene ese mundo de los enchapes cerámicos para exteriores e interiores con esas virtudes y también un tema de elementos de baño, hablando particularmente de lavamanos, que es un foco importante en todo tipo de proyecto, sino también superficies de ducha. Y en algunos casos, pues ya depende del proyecto, todos los temas de bañeras que tengan, tanto en interiores como exteriores, la posibilidad de intervenir los proyectos con materialidades que tengan este contexto, que sean antimicrobiales. Eso es lo principal allí, para que vamos un poco llevándolo pues a la materialidad. John, y ya que nos hablas y nos mencionas pues estos elementos antimicrobiales y este tipo de cosas, quisiera que nos mencionaras un poco con los materiales que trabajan ustedes en La Porta y cómo hacen o cómo garantizan este tipo de propiedades, pues porque ya la gente está súper alerta y súper atenta en lo que usa y que realmente sí tenga ese tipo de propiedades. Efectivamente, lo que es certificable son los materiales y básicamente están perfectamente documentados. Eso queda y son públicos además. Yo diría que adicionalmente a eso, a la forma en que los certificados ya están realmente insertados en las tecnologías y obviamente en esas compañías,
ya dispuestos para conocimiento general. Aquí hay que mirar un poco es el desempeño de esa tecnología, ¿cierto? Lo que se certifica realmente, ¿qué trae como consecuencia? Lo primero es el aspecto visual, que es fundamental y es el que nos invita y nos convoca. Aquí nos toca entrar un poco en entender de qué se trata esa tecnología y hablar de los beneficios que ellas tienen, las cuales se fundamentan en el dióxido de titanio, en el caso de las cerámicas, y en el acero del titanio vitrificado para superficies de contacto permanente con agua. Hablamos del tema de baños, lavamanos, etcétera. La gran virtud del dióxido de titanio, ¿cierto?, como componente químico, es que reacciona a la luz y a la presencia del oxígeno, activando su protección, pues además de lograr ese primer objetivo que les decía, que es el visual. Hay uno que no es perceptible a los ojos, la protección antimicrobial como tal. Pero más allá, lo que sí empiezan a verlo ya aplicado es que todos esos elementos permiten una fácil limpieza solamente con agua. En el caso de fachadas hay un tema muy de exteriores que es fundamental, que solamente con lluvia él permite ver esa limpieza constante. En ciudades donde llueva se tendría esa gran ventaja, porque se crea un peeling, como les decía, producto de la reacción a la luz, y hace que permanezcan dichas superficies limpias porque es autolavado. Sin embargo, en interiores, pues sí, en interiores es la parte donde hay que utilizar el agua, es la forma más sencilla, conservando su propiedad de protección antimicrobial para las personas. ¿Qué significa? Que no necesito usar ni en interiores ni en exteriores ningún tipo de desinfectante, que es un tema que no solamente ahorra costos, sino que elimina realmente el uso de estos elementos de manera constante, que es lo que estamos viendo un poco hoy, y allí hay que entender esa parte bien en su funcionamiento, o sea, cómo funcionan estos elementos al final y qué tipo de mantenimiento requieren, que en estos casos con estas tecnologías son muy elementales y muy básicos. John, y ya para finalizar este tema tan interesante, pues quisiera que hay un término que incluso te lo he escuchado en otros espacios, es el de la rehabilitación de los espacios. Me gustaría que nos contaras un poco de qué se trata esto. Es demasiado importante lo que nos está aconteciendo y sucede un poco porque, digamos que más de hablar de proyectos nuevos, hay que hablar de la construcción que hoy tenemos, de los edificios que tenemos y que entran a funcionar a partir de ahora, donde habrá que analizar. Antes hablábamos de reforma o de reformar, más por un tema estético y digamos que por el tema de que ya por los años de funcionamiento de un edificio, pues ya era hora de intervenirlos. Pero la palabra realmente reformar, yo la llevaría a rehabilitar, en el sentido de que estamos realmente haciendo es una transformación de los espacios y de los lugares de manera permanente y definitiva, no solamente buscando que el mantenimiento cada vez sea menor, sino que queden protegidos los espacios, y aquí viene todo un tema muy importante a nivel de señalética y de comunicación, que habrá que hacer como lo estamos haciendo hoy para el tema de protocolos, pero efectivamente también hay que descubrir y decir que basado en ciertos certificados, y hay que contarle a la gente, porque tenemos que buscar la manera de que las personas vuelvan, pero vuelvan con tranquilidad y con seguridad de que ese espacio está protegido. Ya no como hacíamos antes con el tema del cigarrillo o el tabaco, libre de humos. Ahora tenemos que decir que los lugares están libres de agentes contaminantes y de la propagación de bacterias. Entonces, es un poco entender que esa rehabilitación es entender que es definitiva y que es ya para el tiempo, que no es para pocos años, para el corto plazo, sino para largo plazo. Entonces, ahí es importante enfatizar en el porqué pues, realmente de la rehabilitación. John, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Memas Lab. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta aquí llega este episodio. A nuestro invitado, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y a ustedes, gracias por escucharnos. Esperamos que el contenido les haya servido, aclarado alguna duda o mejor aún, los haya inspirado. Si quieren más contenido, los invitamos a nuestra página web www.mgroup.com.co. Recuerden suscribirse en la plataforma en la que nos estén escuchando, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Este programa es una iniciativa de M+ Group.